Bienvenidos, bienvenidos, estimados compañeros y colegas de esta hermosa carrera de la contaduría pública. Bienvenidos a esta clase número 2 de la materia 673, contabilidad fiscal. Digo contaduría pública porque creo que esta no la ven administradores. Me parece a mí que no lo ven esta materia administradores. Pero bueno, bienvenidos de igual manera los que estén viendo el video. Continuamos con nuestras clases de libre contabilidad fiscal, haciendo un breve repaso de lo que ya pudimos ver la semana pasada, o el video pasado. Vimos ciertos aspectos de la unidad uno, el ajuste inicial por inflación. Vimos los conceptos básicos que íbamos a manejar en la unidad. Vimos el concepto o varios conceptos de lo que es la inflación. También pudimos ver la clasificación de la inflación de acuerdo a sus dígitos y a sus características, obviamente. Vimos cuáles eran los efectos de la inflación en la situación financiera, esa distorsión este, eh, afectaba las finanzas de una organización. Y quedamos en analizar o ver los contribuyentes sujetos y no sujetos a realizar el ajuste inicial. Porque esto también tenía ciertas circunstancias. Pues había personas que estaban obligados a hacerlo, había personas que no están obligados a hacerlo, de hecho hay personas que no deben hacerlo, y había personas jurídicas, eh, y por qué no, hasta algunos, vamos a decir, personas naturales, algunos, eh, vamos a ver, personas naturales, bueno, que llevan, personas naturales no tanto, perdón, que llevan actividades empresariales no mercantiles. Así es el concepto que se debe decir. Bueno, vamos a colocar que en este cuadro podemos ver algunos aspectos misceláneos de lo que son los contribuyentes sujetos y no sujetos al realizar el ajuste inicial y por ende los reajustes de inflación. En primer lugar, aquellos que inician operaciones a partir del 1 de enero de 1993. Recuerda que si vemos algo de historia, este tema del ajuste por inflación, el ajuste inicial por inflación comienza a principios de los 90, 91, 92. Y entonces aquellas personas que inician operaciones a partir del 1 de enero de 1993 debían acogerse al sistema. Aquellos que cerraban el 31 de diciembre de 1992 están sujetos de acuerdo a ciertas características que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál era el factor que debíamos utilizar? El IPC, en ese momento, Índice de Precio al Consumidor, hoy conocido por INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Qué me iba a permitir entonces este sistema de ajuste inicial? Iba a determinar los ingresos sobre bases reales y no sobre bases nominales. Y, por supuesto, los montos de cada una de las partidas. Aquí es interesante. El basamento legal lo tenemos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 173, y en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el artículo 90, para definir los contribuyentes sujetos. Y los contribuyentes no sujetos están en el artículo 173 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, parágrafo primero. Ojo, les menciono un detalle con respecto a estos artículos y a la ley. Ahorita lo vamos a revisar y lo creo que en el video pasado no se los mencioné, pero en la ley de impuestos sobre la renta, en el título 9, es decir, a partir del artículo 170 o 171 de la ley de la reforma de 2015, es donde está este tema del ajuste inicial y el reajuste regular por inflación. Entonces, esto debemos repasarlo. El título 9 de la ley de impuestos sobre la renta. Bueno, ¿quiénes son los contribuyentes sujetos? Los contribuyentes sujetos para este momento que se los dice el libro son los comerciantes industriales, los que están dedicados a esas actividades primarias y hasta secundarias de lo que son catalogados como actividades primarias y secundarias, productores e industriales transformadores. Las actividades bancarias, las actividades financieras, actividades de seguros y reaseguros, explotación de minas o hidrocarburos y sus actividades conexas. Todo eso está sujeto y por supuesto que tengo obligado a llevar el libro de contabilidad. El tema es que, según el artículo 32 del Código de Comercio, todo el mundo está obligado a llevar el libro de contabilidad.
por lo menos los básicos, ¿no? Inventario es uno, libro diario es uno, que debe estar sellado, firmado y de todo lo demás registrado. Todas esas personas son contribuyentes sujetos que deben hacer su ajuste. Es una obligación de la ley. Eso no es que si quieren o no, están sujetos a le- hacer el ajuste inicial por inflación y los reajustes correspondientes. Hay algunos contribuyentes que se pueden, si lo desean, acoger a la norma. ¿Cuáles son? Son aquellos que habitualmente realizan actividades empresariales no mercantiles. Es decir, este es un término que yo no sé por qué no se explica tan, o sea, es como misterioso. Oye, ¿cuáles son esas actividades no mercantiles? Son aquellos honorarios por servicio. Por ejemplo, eso es cosa que hace un contador, un abogado, un médico, ese tipo de cosas son actividades no mercantiles. Usted lo que presta es un servicio, no vende nada, no hay ninguna enajenación de ningún bien, solamente su servicio. Entonces, esas son actividades empresariales no mercantiles. Si usted tiene una firma de contadores, de abogados, de médicos y desean acogerse a ese sistema, pues se puede hacer sin ningún tipo de problema. Los requisitos: llevar los libros y registro de contabilidad debidamente. Para eso contratan los servicios de un contador público, que se sometan a las mismas condiciones de la norma. O sea, bueno, yo me quiero coger aquí, bueno, usted tienen que entonces someterse a lo que dice el título 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El problema, una vez que usted se incluye allí, no se puede sustraer de allí. Tiene que todos los meses, todos los meses, no, perdón, todos los años, hacer los reajustes eh, por inflación que son correspondientes. Ahora bien, eso como dueño, eso no es problema mío. Si yo me acojo ahí, yo tengo un contador que lo hace. Es nuestro problema como contadores públicos eh, comprender esto y saber hacer esto. Dicen por allí las malas lenguas que muchos contadores públicos no tienen ni idea de cómo hacer esto. Bueno, puede ser. Entonces nosotros sí, ya sabemos que tenemos un campo de trabajo bien importante cuando conocemos las bases del ajuste inicial y del ajuste regular por inflación y luego comprendemos cómo hacerlo bien. De hecho, una vez salgan de la universidad o hasta antes, si pueden hacer un curso de asesor tributario, sería genial, magnífico, porque allí ven esto y lo ven a profundidad, la realidad. Aquí vamos a ver es solamente ejemplos. La realidad es otra. Siempre, recuerden eso, siempre, se lo voy a decir siempre. La realidad es otra. Cuando estamos en la calle trabajando, tenemos muchos periquitos que no vemos en lo que es la universidad. Ahora, por último, ¿cuáles son los contribuyentes libres de las cadenas del ajuste inicial? Es decir, que no están sujetos. Bueno, aquellos que realizan actividades empresariales no mercantiles, que ya los expliqué, llevan sus libros de registro de contabilidad debidamente ordenados, pero no lo hacen. ¿Cuáles son esos? Fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, centros educativos, las actividades profesionales, como les dije, contaduría, abogacía o derecho, medicina, ingeniería, arquitectura, administradores. Prestan su servicio, tienen su firma, no están obligados a realizar el ajuste o a participar en ese programa. Personas naturales que arrienden sus bienes inmuebles y o los vendan. Por eso que decía personas naturales. De algo me sonaba a mí las personas naturales. Entonces, esas personas no están sujetos a realizar ese ajuste. Si lo desean hacer, vamos. O sea, usted se desea encadenar, así como dice aquí, encadénese. Pero hay otros que sí ya tienen la cadena de lo que es el ajuste y lo piden. Y usted va usted va, no, el CENIA llega, un inspector fiscal y le dice, ¿dónde está el libro del ajuste y el reajuste? Y si usted no lo tiene, a llorar, porque el CENIA sí se lo va a cobrar. Continuamos. Y usted dirá, Git, pero es que esa es la misma lámina. Pero fíjense aquí, ahora tenemos que, sí, es la misma lámina al inicio, pero vamos a donde dice misceláneo, las letras negritas, ¿la está bien? Dice, Decreto de Ley de Impuestos sobre la Renta del 30 de diciembre del 2015. Y le puse una fecha que no era. ¿Qué corre? Vamos a corregir eso una vez aquí en vivo, sin tanto. Vamos a corregir. Se ve demasiado feo esa fecha. Ajá. Decreto de Ley de Impuestos sobre la Renta del 30 de diciembre de 2015. La Gaceta Oficial número 6210.
Ley de Impuestos sobre la Renta 2015, artículo 171. Fíjense que lo que allá veíamos que era el 173, aquí cambió, es el 171. Nos habla de los contribuyentes sujetos. Y el reglamento sigue igual. El reglamento, parece mentira, la ley ha cambiado y el reglamento lo sigue igual. En oportunidades choca, pero bueno, ley mata reglamento según dicen los juristas. Y los contribuyentes no sujetos son la ley de impuestos sobre la renta, artículo 171, parágrafo primero. Lo que antes estaba en el artículo 173, ahora está en el artículo 171, pero hay un cambio más. Cuando analizamos los contribuyentes sujetos, dice comerciantes, ahí también falta. Vamos, usted no se pone bravo, ¿verdad? Cuando yo le pongo esto aquí. Porque es que aquí me causa ruido. Eso es lo bueno de estar haciendo las cosas en vivo. Ajá. Comerciantes, industriales, explotación de minas de hidrocarburos, actividades conexas de refinación y transporte de las minas de hidrocarburos y por supuesto que están obligados a llevar libre contabilidad. Y todo lo demás. Ah, resulta que la ley en el 2015 cambió. Mire lo que dice, me vuelven a decir, todos los que están contribuyentes que se pueden acoger a la norma, eso no cambió. Todos aquellos que realizan actividades no mercantiles, llevan sus libros, se quieren someter a las mismas condiciones de la norma y que no, ya saben que no se pueden retirar de allí. Pero fíjense los que ahora no están sujetos, vamos a las letras en negritas, los mismos que vimos anteriormente. Ahora, actividades bancarias, que estaba aquí, ahora pasó para acá. Actividades financieras, que estaba aquí, ahora pasó para acá. Actividades de seguros y reaseguros, que estaba aquí y ahora pasó para acá. Se repitió aquí. Y mire lo que dice, sujetos pasivos especiales. Ese es un detalle que no estaba antes en la ley. Los sujetos pasivos especiales ya no deben hacer el o no están sujetos a realizar el ajuste por inflación ni los reajustes subsiguientes. ¿Qué son los sujetos pasivos especiales? Mire, en materia de tributos tenemos sujetos activos que son los que recaudan el tributo y los sujetos pasivos que son los que lo pagan. El CENIAT dictamina quiénes son los sujetos pasivos especiales, sobre todo en materia de IVA, aquí es donde se relaciona un poquito esto también. También en materia de impuestos sobre la renta, aquellos que hacen retenciones de lo que son el impuesto sobre la renta. Bueno, esos sujetos pasivos especiales, los que hacen retenciones, no están sujetos a realizar el ajuste por inflación. Entonces, ese fue un cambio con respecto al año 2015, en donde se cambiaron algunos artículos, se cambiaron también el orden de algunos artículos, y como vimos, tenemos esta situación que debemos considerar y respetar. Entonces, usted en el TPS, si le hacen esta pregunta, usted puede decir, mire, según la información del libro, es esto. Sin embargo, según la reforma del año 2015, de fecha tal, gaceta tal, nos dice que este artículo ahora era el 173, ahora el 171 y dice esto. ¿Para qué? Para que usted no tenga ningún tipo de problemas. Continuamos con el esquema básico del sistema de ajuste y reajuste por inflación fiscal. ¿Qué hace el ajuste inicial por inflación? Bueno, él ajusta de manera inicial, como su nombre lo indica, y hace la primera actualización de los pasivos, activos y pasivos no monetarios, utilizando lo que se conocía como el IPC, que ahora se conoce como INPC. Y eso nos da como un resultado un balance fiscal actualizado a esa fecha inicial. Ese balance fiscal actualizado que lo tenemos aquí ahora es un insumo. Aquí fue un resultado de este ajuste inicial por inflación y ahora lo tenemos como un insumo. Es el que me va a servir como punto de partida para todos los reajustes subsiguientes. Y nos va a indicar la variación en el monto del patrimonio neto para esta fecha inicial y que va a ser el punto de partida para lo siguiente. Porque todos los años, después que hacemos ese reajuste inicial, pagamos ese 3% sobre los activos depreciables. Nosotros vamos a tener que hacer reajustes a las fechas correspondientes, también utilizando el mismo INPC como está. Según la norma, se reajusta el patrimonio neto al inicio, porque aquí teníamos un patrimonio neto, ahora tenemos que actualizarlo. Se reajustan los activos y pasivos no monetarios también al inicio del ejercicio,
que es más o menos lo que nos da el anterior, y los aumentos y disminuciones del patrimonio durante el ejercicio. Entonces tenemos dos aspectos que se actualizan al inicio del ejercicio y un aspecto que se va a analizar en el cierre durante, porque son lo que se va consumiendo durante o se va realizando durante, mejor dicho, durante el ejercicio. Entonces se usa el IPC, que ahora es INPC, Índice Nacional de Precio al Consumidor, y se crean y usan las partidas de reajuste por inflación. Inflación no, inflación, que afectan los ajustes a los activos y los pasivos no monetarios, que es lo que vamos a ver en cada ejercicio, cómo esos ajustes van afectando a esa partida de reajuste por inflación. Todo eso se debe ir llevando en libros fiscales que pide el SENA. Pero más o menos este es el esquema básico de reajuste y de ajuste y reajuste. Hacemos un ajuste inicial que nos va a acompañar a lo largo de todo el camino. Ese ajuste nos va a dar un balance general fiscal que va a ser el punto de partida para los reajustes subsiguientes que vamos a tener que ir haciendo hasta que dure la vida de lo que es la empresa. Llegamos al mismo artículo 171 de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, parágrafo 2, que era el antiguo 173, le sigo haciendo la acotación, en donde vemos los activos y pasivos no monetarios. No monetarios. ¿Cuáles son esos? Son partidas que por su naturaleza o características son susceptibles a protegerse de la inflación. ¿Por qué? Porque yo les puedo asignar un valor diferente, que es lo que hace este sistema de ajuste inicial y de reajuste. Se le asigna un valor diferente de acuerdo a ciertas características, utilizando, por ejemplo, el INPC. ¿Cuáles son los activos no monetarios? Los inventarios, por ejemplo. La propiedad, planta y equipo, las mercancías en tránsito, las construcciones en proceso, las inversiones, los cargos y créditos diferidos y los activos intangibles. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que hoy eso vale 10.000 y mañana vale tranquilamente 350.000. Yo lo puedo hacer, obviamente apegado a la ley. Por eso es que son susceptibles a protegerse de la inflación. La inflación subió el valor de mis activos no monetarios y no tengo ningún tipo de problema. Los pasivos no monetarios cumplen el mismo principio. Son aquellas partidas que por su propia naturaleza se protegen de la inflación. Las deudas en moneda con cláusula de reajustabilidad o en moneda extranjera. Por eso es que aquí es donde yo decía que ahí es como esa confusión, pero lo vamos a ver también en las partidas monetarias. Sin embargo, se reajusta. No he investigado mucho ahí más allá del asunto, simplemente le digo eso, lo vemos en las dos, lo dice el libro, pero bueno, en la práctica se reajusta. Los intereses cobrados o pagados por anticipado, que también se registran como cargos o créditos diferidos, son pasivos no monetarios, pasivos que se pueden reajustar en el tiempo utilizando el INPC. Y luego, el artículo 94 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos habla de los activos monetarios. Estos activos monetarios son aquellas partidas que se presentan en valores nominales en moneda nacional al momento de su liquidación. Es decir, al momento en que se paga, al momento en que se pasa de mano. En ese momento, esa moneda tiene el mismo valor. O sea, un billete de 10 bolívares siempre va a ser un billete de 10 bolívares. Si usted tiene 1.000 bolívares en el banco, siempre va a tener 1.000 bolívares nominales. Que después no pueda comprar lo mismo, eso es otra cosa. Eso es un efecto de la inflación, como lo vimos anteriormente. Pero va a tener los mismos 1.000 bolívares. Que no valgan lo mismo, eso es otra cosa. Pero va a tener los mismos 1.000. Entonces, en ese momento, o su registro en la contabilidad está a su valor histórico y no se puede cambiar. Eso es un problemón, el tema de los activos monetarios. Entonces, ¿qué son activos monetarios? Todos aquellos que no se consideran activos no monetarios. Por ponerlo facilito, efectivo, equivalente a efectivo, todas esas cosas. No, eso es pasivo monetario. Pasivos no monetarios, deudas en monedas con cláusula de reajustabilidad o moneda extranjera. Como les digo, está en las dos rubros. No sé por qué, con honestidad se los digo. Pero el tratamiento que vi en el libro y que he visto es que se reajuste. No entiendo por qué lo colocan aquí. Con mucha honestidad, quiero ser muy honesto en esto. Pero ahí está y debo colocarlo, siempre haciendo esta acotación que les estoy diciendo. Intereses cobrados o pagados por anticipado, si se ajustan a la tasa de cambio al final del periodo, registrados como cargo o crédito diferido.
Aparece como pasivo no monetario, pero se pueden reajustar. Habrá que investigar un poquito más en cuanto a eso. Eso lo veremos en otra batitransmisión. Entonces, llegamos aquí a lo que son los activos y los pasivos monetarios y no monetarios. En próximas clases vamos a seguir analizando la teoría para luego inmiscuirnos en lo que es la práctica, sí, porque aquí ya viene otra cosa. Para incluirnos en lo que es la práctica de comenzar a armar nuestros libros, que es uno de los objetivos que vamos a ver. Esperemos que antes de que termine el semestre y antes de que comiencen los TPS. De todas formas, cualquier duda, siempre vamos a estar a la hora. Por lo pronto, nos despedimos. Saludos.